Maestro. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál fue el último que hicimos? Estábamos verificando en Wolfram, digo en Mate. Ok. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Vamos a hacer, miren, vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer, por ejemplo, el 21 para que también puedan ustedes checarlo. Composición. ¿Conozco a F? ¿F era quién? 2x cúbica, ¿no? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Conozco a F. ¿A quién no conozco de esta composición? F de composición Pues a 2F. 2F, A ¿no? 2F. Tengo que sacar a 2F. A ver. ¿Cuánto sería 2F? Pues es el doble de F. O sea que sería 4x cúbica, ¿no? Sí, profe. Por lo tanto, si yo voy a hacer F composición 2F, esto significa que es F de 2F. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y esto lo acabo de sacar. Es F de 4x cúbica. La variable de F ahora es esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 2 por 4x cúbica al cubo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces va a ser 2 por 4x cúbica al cubo. Va a ser 64x sexta. Perdón, novena. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando elevamos una potencia a un exponente se multiplican. No oigo. ¿Sí? 4 por 4, 16, por 4, 4 por... ¿Sí? 64. ¿Y entonces esto cuánto es? 128. X novena. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, con la 22 vamos a hacer la otra. Ahora, F de X es 1 sobre X menos 1. Pero ahora voy a hacer esta composición F composición 1 sobre F. ¿Sale? Entonces, ¿a quién tengo que sacar? ¿A quién tengo que sacar? A 1 sobre F. 1 sobre F. Entonces, ¿cuánto va a valer 1 sobre F? Pues 1 sobre F va a ser 1 sobre X menos 1, ¿no? Sí, ¿Sí o no? profe. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago allí? Puede hacer la regla del sándwich, ¿no? ¿Ok? Pero para ello hay que ubicar bien quién es la línea principal. La línea principal es esta. Por eso es importante que siempre la pongamos al nivel del igual. Porque ella te va a decir qué es lo que tienes en el numerador y qué es lo que tienes en el denominador. De esa forma nos damos cuenta que hay que hacer fracción en el numerador. Y si aplicas ahora sí la ley de la herradura o la del sándwich, pues ya te va a quedar así. Oigo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, profe. entonces esta composición es F composición, perdón, sí, va a ser F, pero lo voy a poner así, F de 1 sobre F. Acuérdense que esta composición es esto, ¿sí?
Y entonces ya saqué el 1 sobre f, que me dio x menos 1. Es decir, la variable de f ahora va a ser x menos 1. Por lo tanto, voy a continuar acá abajo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? 1 sobre, a ver quién me dice, ¿cómo va a quedar? 1 sobre x menos 1 menos 1. Exactamente. Bueno, sobre x menos 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Eh? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Perfecto. Pues vamos a continuar. Oiga, profe, Mande. ese 1 sobre f se podría decir que es el recíproco de la función, ¿no? Sí, exactamente el 1 sobre f es el recíproco de la función, o sea que estamos haciendo f con posición su recíproca. Muchas gracias, profe. ¿Sí? No, ¿de qué? Para nada, o sea, es buena pregunta. Bien. Ahora siguen estas triples composiciones, vean. Sí, es una triple composición. Esto pues se vale. Y pues bueno, pues vamos a hacer uno, ya sea el 23 o el 24. El 24, ¿no? Sí, 24. A ver. ¿Quién está tocando la puerta ya casi? Joven. Ah, es una chica. Bien. A ver, dígame, por favor, ¿cómo es? F de X. F de x igual a raíz cuadrada de x menos 5. Bien. Luego, G de x, G de x es igual a x cuadrada más 2. Y h de x es igual a raíz cuadrada de 2x más 1. bien. Y lo que me está pidiendo el libro es que hagamos F, composición G, composición H de X. Lo podemos poner así o lo podemos poner también así o sin los paréntesis. ¿Sí? Sabemos que es una composición. Bien, ahora, en la composición, si se fijan, hay un orden. Hay un orden en las funciones que están contempladas o que vamos a analizar. Siempre la función que está más a la izquierda, ¿sí? O sea, poniéndome en esta posición más a la izquierda, es la más exterior. Y la que está más a la derecha va a ser la interior. O sea que la que están a las derechas las voy a ir metiendo en ese orden. ¿Sí? Por eso es que esta triple composición vendría siendo f de g de h de x. Si se fijan, la más interior va a ser la h, la cual voy a meter en g, y aquí está, y después eso lo meto en f. ¿Sí están de acuerdo? Profe, Ahora, aquí pues sí conviene que lo analicemos paso por paso. ¿Sí? ¿A qué me refiero paso por paso? Bueno, pues que primero hagamos g de h de x. Recuerden que g de h de x pues viene siendo esta composición. Viene siendo g composición h. ¿Sí? Primero sacamos eso y luego eso lo metemos en la f.
Bien, entonces, si voy a meter a H en G, coloquialmente así sería, pues esto sería esto, ¿verdad? La H de X es esta. Ahora sí la meto aquí y va a quedar así. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces esto va a quedar 2x más 3. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces esto quiere decir que f de g de h de x, pues va a ser f de 2x más 3, porque 2x más 3 era g de h de x. Y entonces ahora esta la metemos acá, y va a ser raíz de 2x más 3. Fíjense cómo lo pongo entre paréntesis, más que nada para indicar que esa es la nueva variable que metí, menos 5. Y entonces va a ser 2x menos 2, raíz de 2x menos 2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces esas serían como que las composiciones múltiples, por así llamarle. Y pues sí, hay que ir viendo que las que están más a la derecha las vamos metiendo en las funciones que están a la izquierda. Bien. Vamos a ver ahora esto que está interesante. Fíjense bien. Nos está dando el ejercicio una composición de dos funciones y nos está dando la función que está más afuera de esa composición y nos pide que saquemos a la función que debe de meterse en esta última para obtener este resultado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto como que ya está un poquito más interesante, ¿no? ¿Sí? A ver, agárrense uno. El 26. Yo diría el 25, porque el 26 se resuelve con, bueno, la raíz se quita con el cuadrado del anterior, ¿no? Bueno, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, El más interesante. 25. Dice bolas, pero más interesante el 25. Sí, el 25 me agrada. Pudiera ser que sí, que el 26 no sea tan complicado, pero sí tiene su chiste. A ver, espérenme. Digo, también tiene su chiste, pero pues si quieren hacemos el 25, como vean. ¿Sí? Sí, profe, está bien el 25. Pero ustedes Sí, intentan profe. hacer el 26. Ustedes intentan hacer el 26. De hecho, miren, estos ejercicios no son tan difíciles, porque nada más hay que tratar de seguir el orden.
Miren, la verdad sí se me hace más interesante el 26, ¿eh? Yo diría que mejor hiciéramos el 26 y ustedes intenten hacer el 25. Sí, profe, mejor el 26. Vale, profe, mejor. Sí, profe, está Sí bien. se me hace más fácil, ¿eh? Fíjense. A ver, nos está dando f de x, que es raíz de quién? De 2x más 6. Y luego nos está dando f con posición g, que es, ¿cuánto? 4x cuadrado. ¿Sí o no? Profe. Entonces, fíjense bien, f con posición g viene siendo f de g de x. Y esto es, fíjense, lo voy a poner así tal cual. Órale. Pero voy a coger nada más estos dos. Este de nuevo lo voy a coger. F de g de x significa que voy a meter a la g de x dentro de la f. Obviamente no conozco a la g de x. Es lo que tengo que sacar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Por lo tanto, ¿están de acuerdo que esto viene siendo esto? A ver. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y esto es igual a quién? A eso. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué se supone que es lo que tenemos que hacer? Despejar g de x. Despejar g de x. Entonces nada más voy a coger estos dos. Voy a coger esos dos. Ok. Bueno, primero que nada, pues elevo al cuadrado, ¿no? Y me va a Sí, quedar profe. así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Luego, luego, ¿sí? Sí, Profe. profe. Profe, ¿no el 2 pasa dividiendo? Por eso, Ah, ya, perdón. Como no lo vi, se me fue la onda. ¿vale? Ahí está. Comprobación. Comprobación. ¿Cómo comprobamos? Se supone que f de g de x, que es eso que acabamos de sacar, y que viene siendo raíz de 2 por 8x cuarta menos 3, más 6, me debe de dar 16x cuarta menos 6 más 6, me va a dar ¿cuánto? Raíz de 16x cuarta, o sea, 4x cuadrada. Ahí está. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Cierto, profe. Pues intenten hacer entonces los otros. Se fijan, está bien calabacín, ¿no? Algo, sí. Cierto, profe. Está bien. Son los ejercicios chorrilleros. Porque salen sin sentir. Bueno. Bien, estos ejercicios de aquí también están interesantes, tienen lo suyo. Fíjense cómo nos está dando una función
Dice, f mayúscula de x es 1 sobre x cuadrada más 9. ¿Sí? ¿Vale? Sí, Y profe. entonces hay que expresar esta función como una composición de dos funciones. O sea que se supone que f de x es f composición g de x. Hay que contar esas funciones, que haciendo esa composición me va a dar esto. Está facilita. Estos ejercicios son un poquito más como de intuición. A ver, vamos a pensar un poco. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de función es? Racional. Racional. ¿Cómo logro tener esta función racional a partir de dos funciones? Acuérdense que va a haber una función que esté más externa y una función más interna. Se supone que la interna es la que metemos dentro de la otra. ¿Cuáles serían esas funciones? ¿Puede ser un x menos 3 y un x más 3? No, no, porque de ninguna manera con ellas puedes llegar a este resultado, haciendo la composición. F, siendo la exterior, sea una racional y G sea una función que complemente para llegar a x al cuadrado más 4, ¿no? Ok, ahí hay algo, es x cuadrada más 9. Ok. Pero ahí hay algo. Ya más o menos dijo algo su compañero que sí es correcto. De hecho, lo que dijo es correcto, pero todavía como que le hace falta más exactitud. A ver, sale. Pero lo que dijo está bien. ¿Quiénes serían? Si yo les pregunto quiénes serían, ¿qué me dirían? Pues f de x sería 1 sobre x y g de x sería x cuadrada más 4. Exactamente. Exactamente. Si yo hago f de x igual a 1 sobre x, o sea, la función recíproca, y a g de x esta función cuadrática, o polinomial de segundo grado, efectivamente al hacer f composición g, me va a dar esta. ¿Sí están de acuerdo o no? Profe. Porque meteré a g dentro de f y ya me va a quedar este resultado. ¿Sí se fijaron? Sí, Sí, profe. profe. Si entonces se fijan, no es tampoco muy complicado, pero sí, hay que echarle ahí. ¿Vale? Ahí va. Sí, Profe. profe. Bien. Miren, estos ejercicios que están aquí, voy a hacer. A ver, esperen. Profe no está presentando, profe. Ok. Bien, aquí, si se fijan, estos ejercicios son de que le hagamos varias transformaciones a la función. Y esa función, pues, no nos la está dando matemáticamente, sino que nos está dando su gráfica. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Profe. Sí, profe. Entonces, a ver. Voy a explicar el 40. Y ya ustedes harán los demás. ¿Sí? Profe.
A ver, voy a tratar de dibujar la gráfica lo mejor que se pueda. ¿Cómo se han sentido con el canal? Mejor, profe. A mí me dio tiempo de repasar antes del examen pasado. Pero sí me veo enojón luego a veces, ¿no? ¿Cómo, profe? Que luego a veces sí me veo enojón. ¿Serio? No, profe. ¿No? O sea, solamente serio, sí, nada más. Bueno. Bien, más o menos ahí sería así esta partecita. Y luego por acá voy a dibujar la otra curvita. El ancho de esa curva uno va hasta 3 y sube hasta qué valor ven allí, 1, 2, 3, 4, sube hasta 4, la mitad más o menos. En 2, ¿verdad? En 2 sube hasta 4. ¿Sí? Sí, como que sí, profe. Se ve. No, pero cuéntenle, 1, 2, sí es 4, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve que profe. llega a 4. Y luego el otro, prácticamente como que hay una asíntota en -3 y también sube hasta 4, sí. Así. Ahí está, pensaríamos que es así. Profe. Bien. Ahora, fíjense bien. A mí me está pidiendo que haga varias gráficas. A ver, escojan cuáles quieren que hagamos. A, C, E o B, D, F. Yo digo que ACD, ¿no? ¿Cuál? ACE. A, C, E. Bien. ¿Quién es A? Dígamela, por favor. B igual a F de X más 2. B. C, perdón, era ACE. C es igual a. No, C es Y igual a F de X más 2. Y la E. Y igual a menos F de X. Bien. Fíjense. Voy a poner con negro esta. ¿Esto qué es? A ver, yo les dije que la tablita esa la anotaran. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Ahora, no es necesario que la anoten. ¿Esto qué es? ¿Un qué? Todas son transformaciones rígidas, ¿eh? Todas estas son transformaciones rígidas. ¿Esta qué es? ¿Un qué? Desplazamiento hacia arriba. Desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Qué? 2 unidades. 2 unidades. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense. Voy a coger puntos importantes de la gráfica
para aplicarles esa transformación y obviamente los otros van a seguir ese mismo patrón. Por ejemplo, de aquí es lógico que me conviene coger este y coger este. Este es menos 2,0, 0,0, 2,4 y 3,0. Largo. Profe. Sí, Si profe. voy a desplazar verticalmente 2 unidades hacia arriba, lo que va a cambiar, ¿quién va a ser? ¿Quién va a cambiar? La ordenada, ¿no? La ordenada, la abscisa no. Esto quiere decir que este punto se va a convertir en 0,2. Este punto en 2,6. Este punto en 3,2. Y este en menos 2,2. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y entonces, este punto también es importante. Este es el menos 1, menos 2. Entonces me va a quedar en menos 1,0. ¿Sí se fijan que muevo puntos importantes y ya después los uno con una curva suave, tratando de que sigan esa misma forma que tenía la función original? ¿Y esto por qué? Pues porque es una transformación rígida, no va a cambiar la forma. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, esta de negro es esta. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ahora, ¿esto qué es? Una gráfica que se desplaza horizontalmente a la izquierda 2 unidades. 2 unidades. ¿Quién va a cambiar entonces ahora? ¿Quién? Abscisa, ¿no? Esta se va a convertir en ¿quién? En 1,0. ¿Sí o no? Sí, Esta profe. Sí, profe. en menos 2,0. Esta en 0,4. Este en menos 4,0. Este en menos 3, menos 2. Si los uno, va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Esto qué es? La gráfica reflejada en el eje X, creo. Se refleja con el eje X, ¿verdad? Sí, profe. Acuérdense que prácticamente la X no cambia, pero la lleva a cambiar de signo. Es decir, este punto ahí se queda, pero este punto se va a convertir en 2, menos 4. ¿Sí se fijan? Sí, profe. Sí, profe. Este punto. Este punto ahí se queda. Este punto se va a convertir en menos 1,2. No, profe, es menos 2. Se convertiría a 2. Por eso, menos 1,2.
menos 1,2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y este punto ahí queda. Entonces fíjense cómo va a ser. Ahí les va. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿por qué no me dicen que estoy compartiendo para que se vea nada más la pantalla acá? A ver, ¿ahora sí o no? ¿Cómo ven? Muy bien. A ver, ¿alguna duda? Pregunta. A ver, ¿alguna duda? Pregunta. Profe, ¿cree que podamos hacer el B y los que quedan? Ya sería mañana, hijo, porque ya se va a acabar. Ya no nos daría tiempo. Pero mañana. Vale, profe. Porque ya faltan 2 minutos. No acabamos en 2 minutos, ¿eh? ¿Sí? Sí, Mejor profe, mañana. está Sí, bien. profe. Profe, está bien. Bien, preguntas, dudas. De mi parte, no, profe. Ninguna. Ninguna, profe. Todo bien. Bueno, pues que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana nos vemos. Vayan ahí estudiándole para, pues ya, para que puro 100, ¿no? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Ojalá Sí, profe, sí, vamos profe. con todo. Bueno, ya de menos de 80 para arriba, ¿no? Se va a intentar. Bueno. Bueno, pues nos vemos. Que estén Ojalá, bien, profe. cuídense. Gracias, profe, nos vemos. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe. Adiós.